productor y editor académico de la Universidad Estatal a Distancia, Gustavo Naranjo, ha escrito un libro imprescindible. Es un libro para niños y jóvenes. Él mismo afirma que esos son los libros más importantes del mundo. Es una guía didáctica titulada Literatura Infantil y Juvenil, Génesis, Contexto y Evolución Sociocultural. Gustavo Naranjo se propuso crear una guía didáctica y mucho más que eso, creó un libro profundo, un libro que no solamente va a servir a las personas estudiantes de educación y literatura, sino que va a llenar aquellas expectativas de quienes quieren conocer sobre la literatura destinada a la niñez universal y, por supuesto, costarricense. Y Gustavo puede lograrlo, primero que todo, porque es lector. Eso es un hecho importante. Creo que es un hombre enamorado de la belleza poética desde la niñez, y eso se manifiesta en el conocimiento que él tuvo de las revistas publicadas para las jóvenes generaciones durante la década del 70 y el 80, cuando él era niño y joven. Cada libro, digamos, cada obra que pasa por las manos de uno lo mata a uno un poco. Cada una es única, o sea, no hay como una sola metodología que uno le pueda aplicar a todas, porque detrás de cada unidad hay un equipo diferente. Entonces, hay que adaptar, hay que reaprender en cada proceso. Y como le digo, cada uno lo mata a uno un poco. Los libros que he escrito también me han matado un poco más, uno deja pedazos del alma de uno en las obras. Una de las críticas más grandes, insistentes e incisivas que se le hace a muchas de las obras identificadas como literatura infantil y juvenil es la que señala su carácter didáctico y moralizante. Y esto tanto de críticos, literarios, pedagogos y de los propios escritores, especialmente los contemporáneos. Tales críticas no son, por cierto, recientes. Ya Mark Twain se burló deliciosamente de estas obras en 1875 con su cuento satírico Historia de un niño bueno. Carmen Lira, en su introducción a los cuentos de mi tía Panchita, explicaba como nunca los cuentitos científicos, que casi siempre arrastraban torpemente una moraleja, despertaron mi interés. Sí, el libro está dirigido a educadores, a bibliotecólogos, bueno, a público en general interesado por el tema. Me gustaría pensar que a escritores de literatura infantil y juvenil costarricenses también, porque aquí, bueno, y eso es una cuestión que es como problemática con todo lo que es la literatura, hay falta de crítica literaria. No solo en literatura infantil, especialmente en literatura infantil, pero en todo, digamos, lo que es poesía, lo que es narrativa, hace falta crítica literaria. O sea, no se puede... Hay una cultura como muy endógena, digamos, los mismos escritores son los que se critican y se leen entre ellos. Y a veces es necesario una visión externa para mejorar los procesos. Pues la escritura nunca es un proceso acabado, es un proceso constante. Y yo siento que aquí eso ha faltado mucho, así que me gustaría pensar que el libro también le va a servir a autores y autoras de literatura infantil y juvenil. Como afirmó en 2010 la encargada editorial de Alfaguara Infantil en Argentina, Cecilia Criscuolo, en una entrevista en el diario argentino La Nación, la literatura infantil y juvenil siempre estuvo un poco asociada a lo pedagógico, a las miradas más moralizantes, pero hoy el concepto es otro. No se busca que los chicos aprendan, sino que simplemente lean diferentes géneros dentro de la literatura. Gustavo es historiador graduado en la Universidad de Costa Rica y tiene esa gran ventaja de contar con un doctorado en mediación pedagógica otorgado por la Universidad de La Salle. Este hecho le permite no solamente observar el texto literario como un objeto sociocultural, tal como lo menciona el título del libro, sino verlo desde la dimensión pedagógica. Y mucho más que eso, porque también don Gustavo es editor en la Universidad Estatal a Distancia, en la editorial de esta universidad. Entonces eso le permite también conocer, manejar los detalles sobre los aspectos pedagógicos para que la persona lectora tenga
pistas, detalles interesantes, curiosidades, aspectos que puede aplicar a la práctica de aula. Pero yo quiero dejar algo muy claro. Este libro es para la persona estudiosa que quiera adquirir dimensiones plurisemánticas acerca de lo que es literatura para niños. Hecho aparentemente sencillo, pero que siempre resulta inagotable y desafiante. La editorial de la UNED presenta al público costarricense esta obra que integra una serie de herramientas didácticas para dinamizar los aprendizajes y promover la lectura y el placer intelectual. Incluye, por ejemplo, una iconografía inteligente, esquema resumen y ejercicios de autoevaluación. Cada una de estas herramientas fue validada en el aprendizaje de las asignaturas correspondientes. Recordemos que los textos de la UNED son textos de educación a distancia, entonces el texto tiene que ser docente también. El texto no puede darse el lujo de dejarle dudas al estudiante o uno no puede decirle, bueno, es que vaya a la tutoría o pregúntele a alguien porque uno parte que el estudiante está solo. Entonces el texto se tiene a través de los paratextos, se busca motivar al estudiante, fomentar el autoaprendizaje y responderle todas sus dudas. En este caso, digamos, se optó por, actividades de aprendizaje, ejercicios de autoevaluación, toda la iconografía que lo ayuda a guiarse. El libro también lo pensé como un conjunto de recursos que después le pueden ayudar al docente o al bibliotecólogo. No lo quise, nunca lo imaginé como un libro así como, bueno, léaselo, apréndaselo y váyase a escupirlo a un examen. Sino que la idea es que el texto le quedara ahí, por ejemplo, tuviera cuentos, incluye algunos cuentos, incluye fuentes de dónde sacar leyendas, de dónde sacar cuentos, de dónde sacar libros que están en dominio público. Como le digo, para que el estudiante y después el profesional cuente con las herramientas necesarias para después poder enseñar sobre el tema. Latifundio mediático y resistencias sociales en América Latina, de Rafael Cuevas y Andrés Mora. Muestra el papel de los medios de comunicación en la historia de América Latina y denuncia la concentración de dichos medios en pocas manos. Los contenidos desarrollados por el autor son abordados de un modo moderno y ágil. La literatura es vista como un largo camino de creatividad que puede tener muchos senderos y representaciones. No es una compilación ortodoxa de corte memorístico. Tampoco es una pesada tesis de autor. Es un texto orientador y prácticamente original en nuestro medio, encaminado a guiar al docente especializado en literatura. Gustavo se enfrentó a un reto mayúsculo, que era el de ofrecer una obra nueva, porque los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia leían ese texto precioso, que para mí sigue siendo un clásico, que es el de literatura infantil escrito por la doctora Margarita Dobles. Doña Margarita profundizó, ¿verdad?, de una manera impresionante en la década del 40 y 50 como profesora estudiosa de la literatura infantil que era en la Escuela Normal de Costa Rica y posteriormente en la Escuela de Educación fundada por la doctora Emma Gamboa en la Universidad de Costa Rica. Pero claro está, en el siglo XXI esa obra, que sigue teniendo, para mi criterio, absoluta validez, ya esa obra había que actualizarla. Y Gustavo asumió este reto. Y lo asumió con creces, por varios hechos. Primero que todo, no se remite únicamente al aspecto literario, sino que se va a la historia de la niñez. ¿Por qué? Porque la literatura para niños es un fenómeno muy reciente y que va presentándose en la medida en que se va desenvolviendo el concepto de niño. Si hace 5 o 7 siglos no había claridad sobre el concepto de niño, mucho menos iba a existir una literatura dirigida a personas menores. En la portada del libro se incluyó el cuadro El golpe magistral del talador feérico, del pintor victoriano Richard Dadd.
Es una pintura enigmática que le tomó a su autor 9 años de trabajo. Como muchos de sus cuadros, son exquisitas miniaturas, sobre todo de hadas, duendes, gnomos y elfos. Este cuadro inspiró a Freddie Mercury, que le hizo una canción, y hasta el escritor Terry Pratchett. Es una muy buena proyección iconográfica del contenido del libro. El pintor de esta obra es una figura interesante porque él era un aristócrata, era una familia de dinero. Él, como parte de su educación, va a Egipto, que era lo que estaba de moda entre la aristocracia en ese momento, ir a lugares exóticos. Ahí algo le pasó. Él después se lo llevaron de vuelta a Inglaterra. Él dijo que lo poseyó el dios Osiris, quién sabe. Tuvo un colapso nervioso. Y después, en un arrebato de locura, él nunca quedó bien, mató al papá. Porque dijo que el papá era el diablo. Siendo un aristócrata, no lo juzgan, sino que lo encierran. Pasa el resto de su vida en un asilo para enfermos mentales. Y ahí él crea toda su obra pictórica. Entre esas, este cuadro. Este cuadro, por cierto, nunca lo terminó. La esquina inferior derecha nunca la terminó de pintar. Y es vacilón porque, digamos, dentro de ese cuadro se refleja no solamente su estado mental, sino también que refleja muchas de las figuras del folclore inglés. Eso, digamos, le da al cuadro una ambivalencia. Digamos, es un cuadro tan hermoso que a la vez tiene una historia tan terrible que considero que es muy representativa de lo que debería ser la literatura infantil, al menos dentro de la concepción folclórica tradicional y dentro de las funciones psicológicas que, digamos, autores como Bettelheim le dan, que tiene que ser una literatura catártica. Ahí es donde no, digamos, hace falta la parte de la crítica. Porque mucho del texto para niños y contemporáneos se piensa que tiene que ser como muy moralista, muy limpio, no mostrarle cosas terribles al niño, cuando más bien tradicionalmente esto le permite al niño hacer una catarsis a través, digamos, de un ambiente controlado para exorcizar sus temores. La institución escolar junto a la literatura infantil y juvenil, ambos cumplirán con la función de introducir al niño en la cultura, facilitándole para ello los conocimientos que le hacen falta. Desde el siglo XVII y hasta el 2017, buena parte de las ganancias del mercado editorial de la literatura infantil y juvenil la componen los textos didácticos, sean o no para uso escolar. La serie ambiental infantil Mapachín pertenece a la colección Ambiente y Desarrollo. Y es cierto, es una de las colecciones más bellas. ¿Por qué razón? Porque tiene un mensaje ambiental especial para niños. Es un mensaje que les permite tomar conciencia de las riquezas naturales, del valor que esas riquezas naturales tienen y de la problemática ambiental. Les permite también conocer esa problemática, pero no solo para conocerla, porque muchas veces el tico dice, sí, hay que cuidar, pero no. Con esta colección queremos llegar más allá. Queremos formar jóvenes conscientes, críticos de la problemática ambiental y que realmente ejecuten acciones. Acciones, no importa, en la escuela, en la casa. Cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Y entonces, de esta manera, la gran cantidad de autores que tiene la serie Mapachín, nacionales e internacionales, nos permite llevar este mensaje. Pero estos autores son sumamente comprometidos con el ambiente y este mensaje llega a través de la poesía, de la canción, del cuento. Es un aporte de la Universidad Estatal a Distancia a la comunidad nacional. Básicamente, la colección Mapachín se enfoca en problemáticas actuales. En este caso, estamos trabajando o sacamos el último título, que es Nico y el clan de la tortuga Tuga. Invitamos a todos los niños y niñas a leerlos, a los docentes para que lo compartan con sus niños, a los padres de familia. Es el primer libro que tiene fotografía e ilustración combinada. ¿Por qué quisimos poner fotografía? Es para que los niños puedan ver las imágenes reales. Muchas veces enseñamos esta fotografía y nos dicen,
¿O qué será? ¿Huellas de tractor? No, son los rastros de tortugas. ¿Cuántos niños no han visto un nido de tortugas? Acá está. Es la forma de también llevar un mensaje a través de sus páginas. Bueno, las ilustraciones también nos ayudan, pero de esta manera queremos acercar la realidad de las especies en peligro de extinción a los niños. Por ejemplo, ver una tortuga tal cual es importante, es necesario. Mapas de Costa Rica y América Central. Mapas de José Alfredo Villalobos. Esta colección de 60 mapas es una atractiva aproximación a la historia de los siglos XVI al XIX sobre representaciones geográficas, cartógrafos y guerras por el poder. Literatura infantil y juvenil inicia con una revisión de las teorías sobre comunicación, cultura, estética, hasta repasar nociones como niñez y adolescencia. En capítulos posteriores, el quinto aborda la poética y dramática en la literatura infantil y juvenil. Ahí se analiza la obra de Rubén Darío, de Gabriela Mistral, de Juan Ramón Jiménez, de Cricri, de María Elena Walsh, hasta Carlos Luis Sáenz y Carmen Lira, entre otros. La literatura, digamos, que se le da a un niño, porque, digamos, al niño no se aproxima a la literatura por sí sola, siempre hay un filtro, que es el padre o el maestro. Le está ayudando a construir su visión de mundo. Y a partir de ahí, hay que tener cuidado en lo que se elige. Puedes darle Paco y Lola si querés que ese niño crezca con una visión de mundo de los años 50, los años 60, donde papá lee el periódico y mamá amasa la masa. O puedes darle literatura que trata desde una perspectiva infantil, digamos, sobre problemas como el narcotráfico, sobre problemas como la identidad de género, problemas como la pobreza, problemas como el trabajo infantil, digamos, los trabajos de Mael Morbillo, que le ayudan, digamos, desde una perspectiva mediada a entender los problemas del mundo en el que está. Es otra cosa, digamos, también la gente tiende a ver como al niño como hay que meterlo en una burbuja y protegerlo y aislarlo del mundo. Y eso no se puede. O sea, no se puede, menos en esta época de facilidad de acceso tecnológico. O sea, entonces más bien al niño hay que dotarlo de herramientas, hay que ayudarlo a que entienda cómo opera el mundo en el que se mueve. Porque si no, ahí lo estamos mandando en un estado de indefensión. Hola, señor incendiario. Usted probablemente piensa que no me conoce. Soy un viejo de 80 años y he visto bastante de la vida. Engendré muchos hijos. Recuerdo el gozo de verlos nacer y crecer. Repaso cuando aprendimos a cantar baladas de amor en el viento, a embriagarnos en el rocío, en el beso del sol. Nuestro mundo era así, sencillo y bello. Fue aquella fatídica tarde en que el aire nos trajo olor a humo, olor a muerte. El horizonte se tiñó de sangre y el paisaje se volvió gris. Mis pequeños despertaron alarmados. ¿Por qué el cielo está rojo? ¿Por qué hace calor tan temprano? No dije nada. ¿Qué hubiera dicho usted a sus hijos, señor incendiario? Nunca más el campo será igual. Quemaste su vestido verde de primavera. Convertiste en humo y cenizas lo que tomó miles de años construir. Cualquier razón por la que usted haya iniciado un incendio, las consecuencias son las mismas. Nuestras vidas están entretejidas y mi desgracia es su desgracia. Es innegable el efecto de la historia en las artes en general y en la literatura. Los y las escritoras viven en una situación histórica determinada. Decía Sartre que ellos escriben para revelar la relación del sujeto con el mundo, lo que implica que se escribe para un público contemporáneo. Por estas razones, Gustavo Naranjo incluye en su libro los grandes eventos históricos del siglo XX y su impacto en la literatura infantil y juvenil.
La obra tiene además la bondad, la ventaja de que no presenta el desarrollo de la literatura para niños elaborada en Costa Rica separada de los fenómenos de la literatura infantil internacional, como hemos acostumbrado, ¿verdad? Que siempre hemos visto literatura europea por un lado, destinada a la niñez, literatura norteamericana, entendiendo básicamente Estados Unidos por otro, latinoamericana por otro, y acá aparte este mundo, esta isla que sería Costa Rica. No, Gustavo nos pone a dialogar con todo el resto de literaturas y hace un trabajo de rescate que realmente es impresionante, porque durante estos 100 años, pues la literatura no solamente se ha presentado en libros, como es lo tradicional, sino que se ha presentado también en revistas. Una clasificación que usa un educador español. Hay 4 tipos de literatura, digamos. La literatura que se escribe para niños, la que escriben los niños, de la que se apropian los niños, y la que se le impone a los niños. Son diferentes. Por ejemplo, un caso, Platero y yo. Platero, el autor no la escribe para niños, pero resulta que la obra termina siendo apropiada por los niños. Lo mismo pasa, digamos, con Marcos Ramírez. Marcos Ramírez, que por eso es que Marcos Ramírez yo no lo trabajo mucho aquí. Marcos Ramírez no es una obra para niños. La didáctica, además de ser un género con especies propias, puede considerarse también como una intención o un discurso que el autor pretende imprimir en su texto, independientemente del género. A esta tendencia se le conoce como didactismo. El didactismo se manifiesta en el uso de discursos y elementos científicos, informativos, ideológicos, morales, políticos y religiosos. A veces se presentan solos y otras veces combinados entre sí, pero imbricados siempre dentro del discurso narrativo o poético principal. Yo cierro, digamos, el libro cierra ya con lo que es la posmodernidad, porque es lo que estamos pasando en este momento. Digamos, si eso uno lo ve en la deconstrucción de la oferta literaria. Digamos, una serie de eventos desafortunados de Lemony Snicket, que ahora es una serie de Netflix, que fue una película antes con Jim Carrey. Esos libros de hace 60 años no hubieran visto la luz, porque es totalmente una antiliteratura. Digamos, el mismo narrador le dice al niño, esto cuento es de cosas tristes y terribles, mejor no lo lea, vaya y se lee otra cosa. Aquí, digamos, todavía estamos dando como los primeros pasos. La cultura costarricense es conservadora, y es además, le tiene fobia al joven y al niño. Le tiene miedo. Y eso es una cuestión vacilona, eso es una cosa que ha sido como histórica. O sea, no solo, digamos, siempre le tendemos a tener miedo al joven y al niño como humanos, porque son los que nos van a reemplazar. Y ya uno los ve como el otro amenazante, pero nosotros en particular, y eso se refleja un poco en la literatura. Y por eso, digamos, el estudio de la posmodernidad es importante. Porque no hay que tenerle miedo a la deconstrucción. No hay que tenerle miedo al cambio. Porque esa es la naturaleza de la cultura, el cambio. Si la cultura no cambia, se muere. La obra cierra con un capítulo que analiza un arte fascinante dentro de esta literatura, el arte de la ilustración y de la pintura en la literatura infantil y juvenil. Este arte ha llegado a posicionarse como una línea narrativa paralela a la narrativa textual. No solo hay lectura textual, sino que la complementa la lectura de imágenes. Por eso el interés del autor en revisar la historia, los orígenes de la ilustración infantil en literatura, tanto como su evolución.